Hola, hoy les voy a mostrar una reparación interesante de una Xbox One Fat, la cual me llegó de un cliente que resulta que no daba video la consola. A veces se apagaba y a veces no daba video. Entonces la desarmé para revisar disco duro, no tenía ningún fallo y enseguida encontré visualmente este problema. Aquí rescaté algunas fotos que tomé con microscopio. De entrada, junto al CPU, pues había algunas gotas, algún salpicón de algo, de algún líquido. También del otro lado del CPU encontré alguna especie de pasta, grasa, algo así. Se limpió en tina ultrasónica, pero lo más importante es acá el fallo en el puerto HDMI. Así como tiene estos pines el puerto HDMI, asimismo acá abajo en los diodos TBS, en los dos arrays de diodos TBS, también había mucho sarro. No les tomé fotografía, pero el puerto de HDMI, pues sí estaba todo comido. Esto le mandé al cliente. Se cambió el puerto y al momento de cambiar, pues bueno, también levanté una pista. Vamos a pasar al microscopio. Se me levantaron estas pistas. Estas dos se cubrieron con gel UV. Igual los pads. Sus respectivos pads también se cubrieron. Estos dos de acá. Y encendí la consola y seguía sin dar video. Entonces, lo que hice fue checar en el referencial de este pin, del pin número 18. Vamos a ajustar un poquito aquí, ahí está. Del pin 18, este pin 18 del HDMI. ¿Por qué ese pin? Porque la televisión no me detectaba la consola, absolutamente nada, no me decía que había señal. Entonces lo primero que pasa con un HDMI es que el equipo, no la televisión, el equipo, ya sea en este caso el Xbox, genera 5 voltios, los cuales van a ir a través del pin 18 hacia la pantalla los va a recibir y los va a mandar de vuelta por el pin 19 y le va a decir al equipo, ok, ya recibí tus 5 voltios, ahora sí estamos listos para comenzar el video. Entonces, como no había ninguna señal de que se estuviera conectando algo, pues me dio ahí la intuición de que podría ser el pin 18 el fallo. Si nosotros pasamos a plano esquemático, ¿qué es el pin 18? Esquemas, OneFat. Vamos a ir al HDMI, el cual se llama J8A1. Control F, J8A1. Hacemos zoom. ¿Y qué tenemos? Acá está el pin 18, que se llama 5BCC, y el 19 se llama Hot Plot Detection. Entonces, ¿qué es lo que hay que revisar primero? Que estén saliendo los 5 voltios. Como yo tenía por ahí algún referencial, vamos a ver referencial. Por aquí tengo una medida referencial en mediciones, referenciales. No tengo de OneFat, pero sí tengo de One S. Este es el pin 18 y me da una medición de 0.610 voltios aproximadamente, 610 milivoltios aprox. Entonces comparé con mi placa y tenía una medición similar, 500 y algo, 550 aproximadamente. Es una medición en rango. Entonces aquí me hizo pensar que lo que alimenta el pin 18 no estaba desconectado, o al menos no se podía ver. Ya también ese tema de la medida referencial lo abordaremos en tema de clase, el cuándo sí nos sirve, cuándo no nos sirve la medida referencial. Pero bueno, al final lo que hice fue comparar con referencial, no me sirvió. Rasqué la pista, esta 18 viene para acá. Viene para acá. Llega acá, dice que es una línea de salida por aquí, pasa por el capacitor C8A3, C8A2 y viene para acá, al U8B1. ¿Qué es ese componente? ¿Cómo se llama? Es un TPS 2051C. En mi experiencia,
estos ICs fallan mucho, mucho, ya sea quien los habilita, quien los alimenta o la salida, es lo que falla. ¿Qué hice en placa? Y al mismo tiempo me apoyé también con Boardview. Vamos a abrir el Boardview de la OneFat. Vamos al U8B1. Aquí está. Este Boardview me sirve para encontrar el número de pines, cómo se llaman, cuál es la tarea de cada pin. Encontré que la salida, el 5.0 HDMI out, la salida de SiC, lo cual alimenta el pin 18 del HDMI, es el pin 1 del U8B1. Entonces fui a medirlo acá con mi multímetro. Fui a medir acá en escala de voltios, en corriente directa. Vamos a encender. En un segundito. Ahí está. Encendemos el multímetro. Ahorita claramente está desconectado el equipo, no está energizado, pero lo que fui a hacer primero fue medir voltaje aquí. Aquí pues claramente tenemos 0 voltios. Yo tenía una medición bajita, aquí como aproximadamente 10, 20 milivoltios. Obviamente es muy bajo. Con eso no puedes alimentar el HDMI. ¿Qué es lo que hice entonces? Busqué corto. Enseguida fui a buscar con cámara térmica si había algún cortocircuito, pero no encontré cortocircuito. Se me hizo raro que no hubiera salida y que no hubiera cortocircuito. ¿En qué casos pudiera ser? Pues que no estuviera alimentado. Volvemos al plano esquemático y que la alimentación, en este caso es la pata 5, que la alimentación no estuviera. Aquí tenemos la alimentación acá, va para una resistencia térmica, la cual no está, dice empty aquí abajo, no está esta resistencia térmica, pero la alimentación viene del 5.0 dual. La consola sí enciende, sí sincroniza control, en ese caso sí se genera 5.0 dual, pero no, supuestamente no llega. Entonces, ¿qué hice? Fue medir ahora la entrada. Si no tengo salida y no tengo cortocircuito en la salida, también medí en ohmios la salida y no tenía cortocircuito, tenía por ahí de 7, 8 kiloohmios. Entonces ahora vamos a medir el pin 5, que es la alimentación, es el Bin. Entonces me fui para mi placa. El pin 5 es este de acá arriba. Esta es la resistencia térmica que está ausente en placa. Medí y sí tenía 5 voltios. Medí en voltaje y sí tenía 5 voltios. Entonces, ¿ahora qué me queda con este componente? Volvemos al plano esquemático. Sí tengo entrada de 5 voltios. Sí tengo conexión a ground, eso lo doy por sentado. Este pin FLT va para un test point al DB8B1. Ese no me sirve de nada, ese pin, simplemente es un test point. Y pues bueno, la salida sí llega, sí hay conexión hacia el puerto HDMI, porque también vi continuidad de la salida del pin 1 hasta el HDMI. Si se preguntan cómo se mide eso, se mide acá. Pin 1, acá lo ponemos en continuidad, vamos a cambiarlo. Ahí está, juntamos las puntas. Acá se ve, ajá, juntamos las puntas, aquí tenemos continuidad. Entonces vamos del pin 1 hacia el pin 18. Ahí está, 0.15 ohmios. Entonces, regresando a la zona, acá, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda en el plano esquemático? Revisar entonces la línea de habilitación, de enable. ¿De dónde viene esa línea? Viene de la página 26. Vamos a buscar esta línea. Copiamos, control F, control V. Damos enter. Y tenemos dos coincidencias. Uno, aquí de dónde viene. Del SMC, bueno, se llama el PAT SMC, P0, GPIO, que es General Port In-Out número 7. Es el PAT
M23, nosotros lo podemos corroborar acá con el board view. Si vamos al HDMI B 5.0 Enable, conexión con el U4D2, aquí está, es el puente sur y aquí está, es la bolita M23, es esa línea. Entonces, ¿quién me genera esa línea de habilitación? El puente sur, viene aquí dice que es una señal de salida y va para la página 38. Vamos al segundo acierto que hay aquí en el PDF y exactamente tenemos la página 38 y aquí llega directamente al U8B1. También encontré que tenemos esta resistencia, la R2N4 de 10 kiloohmios. ¿Qué hice? Con la consola encendida, ahí medí en escala de voltios, en el pin 4. ¿Cuál es el pin 4? Volvemos acá al U8B1. ¿Cuál es el pin 4? Ahí está, este de arriba a la derecha. Vamos entonces a microscopio. Acá está. Junto al test point, vamos a limpiar un poquito. Aquí tenemos un poco de flux. Entonces, lo que hice fue medir en escala de voltios acá. Y efectivamente no tenía voltaje, no tenía habilitación. Desconecté el equipo, medí en escala de ohmios y me dio 8 o 9 ohmios. Ahí encontré el corto. Al principio me sorprendió un poco que si había un cortocircuito, ¿por qué no lo vi con la cámara térmica? Nada me estaba calentando. En general, pues sí se producía calor por estar encendido el equipo, pero nada en particular mostraba un cortocircuito. ¿Por qué no se veía? Porque es una línea de muy baja corriente. Por eso, sí tiene cierto voltaje. No recuerdo cuánto voltaje, debe ser como 3 voltios para habilitar el U8B1, pero lleva una corriente muy pequeñita. No lo he medido, no lo he corroborado, pero las líneas de enable, de habilitación, llevan una corriente muy muy pequeña. No hace falta corrientes grandes, solo queremos un estado alto, solo queremos una habilitación y con eso. Entonces, una vez que encontré acá 0 ohmios en esta patita 4, ¿qué hice? Vuelvo al plano esquemático que tiene conexión con esa patita, con esa línea. Pues bueno, está la R2N4, que esa está debajo de la placa y nada más, solamente eso y el puente sur. Volvemos acá, solo eso y el puente sur tienen conexión con esa línea. Entonces, pues aquí me empecé a preocupar porque dije, bueno, no sé si un IC, no sé si el 8B1 me pueda poner en corto una línea de habilitación, una línea de enable. Nunca me había pasado, yo sé que sí fallan, pero nunca me había pasado que pusiera en corto, en 8 ohmios, una línea de habilitación. ¿Qué puede ser? Lo primero que hice fue retirar la R2N4, que esa está acá debajo de la placa. Vamos a voltear el equipo. A ver, R2N4. Ahí está. Esta de acá. Esta resistencia la retiré, por eso se ve un resto de flux y de estaño. La retiré y estaba buena. Y volví a medir esa línea, la de la habilitación, la del U8B1 Enable. Volví a medir y seguía el cortocircuito, seguían los 9 ohmios. Entonces, ¿qué hice? Retiré el U8B1. En ese momento que lo retiro, ahí sí se fue el cortocircuito. Si nosotros medimos en ohmios, la línea de habilitación es esta de acá. Ahora sin el U8B1 tenemos 6.6 kiloohmios. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá ya tenemos el reemplazo y tenemos el IC viejo. Para no equivocarme, le puse una marquita. Aquí está. Se ve rayado este IC porque ese es el malo. Entonces vamos a colocarle IC nuevo.
Limpiamos rápidamente con malla para poder ponerlo con el cautín y no con la pistola. Vamos a limpiar un poquito mejor. Se me abrieron las cerdas de la malla. Ahí está. Lo acomodamos bien. Ahí está. De momento así puede jalar. Ya después lo dejamos más bonito, pero ahí quedó bien soldado. Ahí está el reemplazo de U8B1. Ya nada más es cosa de pasar a la consola. Acá vamos a conectar HDMI. Vamos a encender la televisión. Ahí está. Conectamos disco duro. La tablilla frontal. Un control alámbrico, porque con él voy a encender la consola, ya que la tablilla frontal no tiene su touch. Y es muy complejo estar aquí manipulando el touch con la tablilla frontal. Ahí está. Conectamos. La fuente de poder pasa a color blanco. Esperamos un momentito a que la fuente de poder regrese a color naranja y ahí ya podemos prender la consola con el control. Esperamos un momentito. Podemos ir ya intentando encender el equipo. Solo tenemos que esperar a que se hagan las validaciones de las fuentes internas de la consola. Ahí está. Ya podemos encender el equipo. Aquí se ve el color blanco. Está el ventilador, ya entró el control, ya entró el video. Ahí está. Y pues bueno, nada más, ya será cosa de probar, calar un buen rato, a ver si se vuelve a quemar este componente o qué pasó. Voy a guardar el U8B1 que quité, porque ese me sirve para pruebas, para curso, me sirve para demostrar ciertas cosas sobre habilitaciones, sobre voltajes, ohmios, corto, circuito abierto, referencial. Y pues nada más, quise compartirles este error interesante. No sabía que un componente podría poner en corto una línea de habilitación de entrada. Pensé que solamente para las salidas, pero pues sí, veo que sí se puede. Y pues nada más, muchísimas gracias. Todo esto, estos temas los vemos en curso. Vemos electrónica básica, vemos lectura de esquema, vemos topologías, qué alimenta qué. Y también cómo sirve, cómo funciona el HDMI. Es por eso que al haber estudiado protocolo HDMI, pues bueno, me doy cuenta que es la forma de trabajo y nada más se replica según el aparato. Yo sé que en el pin 18 algo tiene que salir, una línea de alimentación, y tiene que regresar por el pin 19, por el hot plot detect. Y pues nada más, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos.